En Punto Noticias hablamos de... El ministro de Salud Pública confirmó que 2.560 personas están en vigilancia y en cerco epidemiológico por la presencia de una nueva variante de COVID-19 en Ecuador. Además, se establecieron 5 cercos epidemiológicos en 655 casas de 17 manzanas. El paciente cero está siendo tratado en Los Ríos y entró por el aeropuerto de Guayaquil José Joaquín de Olmedo hace más de 15 días desde Europa. 8 de la mañana con 33 minutos, 8:33 minutos. En Punto Noticias, primera emisión, saludamos con el doctor Daniel Simancas, epidemiólogo y director de investigación de la Universidad UTE, que nos acompaña en esta mañana para hablar de esta variante del COVID-19 registrada en el Reino Unido, que se encuentra ya en nuestro país, a decir de las declaraciones de las autoridades sanitarias. Doctor Simancas, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El ministro de Salud ha confirmado la presencia de esta variante del COVID-19 del Reino Unido en nuestro país. Dice que llegó antes de que se decrete acá este nuevo estado de excepción, de que se tomen todas estas medidas para impedir que esto suceda. E incluso, dice él, días antes de que el Reino Unido notifique oficialmente la presencia de esta variante del COVID-19. ¿Estamos en condiciones de seguir detectando este tipo de casos de esta variante en el país? Según las autoridades sanitarias, se está vigilando a más de 2.000 personas. ¿Estamos en condiciones? ¿Lo podemos hacer? Buenos días, Diseña, Alexis. Siempre un placer. A la ciudadanía, a los radioescuchas también. Es importante tener en cuenta algunas consideraciones. La primera, he visto los titulares de la mayoría de diarios, están equivocados. No es que se detecta a la primera persona con esta variante. ¿Cuál es la precisión, doctor? La precisión es que esta cepa probablemente haya estado circulando mucho tiempo atrás. Ya no hay una sola persona contagiada, así que en las próximas horas, pues me imagino se dará a conocer lo que está pasando en realidad. Es decir, se ha logrado documentar, sería la precisión, se ha logrado documentar, pero la variante está en todo el mundo y hay muchas personas, decenas de miles de personas que han llegado al país proveniente de países que ya han reportado no solamente la presencia de esta variante, sino la prevalencia de esta variante, que es lo que no podemos nosotros detectar. Irlanda tiene el 43% de prevalencia de esta nueva variante, ¿no? Que algunos ya lo empiezan a llamar como cepa, pero bueno, nos quedamos todavía hasta que se confirme que es una nueva variante. Y entonces ese es el tema a discutir. ¿Qué vamos a hacer cuando ya sabemos que hay alrededor de 2.500 personas que están en cerco epidemiológico y que esta variante no es la misma que la anterior? Ese es el segundo error que se comete. Pensar que igual como es un SARS-CoV-2, igual como es un virus respiratorio, eh, da igual. Venga la variante que venga, pues da igual. No es así. Ya vemos las consecuencias que está pasando en el Reino Unido, en Escocia, en Irlanda, donde empieza a competir esta variante de Inglaterra con la de China, como le llamo yo, la de Wuhan. Empiezan a competir biológicamente las dos variantes para una prevalecer sobre la otra. No hay que dejarle a la otra porque es más eficiente, es más contagiosa, entra mucho más fácil a las células y eso es lo que hay que evitar. Pero contestando a tu pregunta, haciendo una respuesta rápida, no estamos preparados para detectar en este momento las variantes que circulan y probablemente como vamos a tardar en vacunar, como damos tratamientos ineficaces, repartimos como caramelos, probablemente Ecuador se transforme en el centro de las mutaciones de este coronavirus en el mundo, ¿no? Alexis.
Doctor Simancas, ¿cómo interpreta usted las declaraciones que brindó ayer el ministro Ceballos con respecto de este tema en particular y también negándose a ver la realidad de lo que está sucediendo en el Ecuador con respecto del número de muertes por millón de habitantes, por ejemplo, y a tratar de transparentar también el costo de la adquisición de las vacunas? O sea, para mí es súper importante saber ese detalle. Que digo, más allá del tema sanitario, que eso es lo más importante, el cuidado de la vida, de la salud de la gente, tenemos un gobierno que ha manejado de una forma por lo menos irresponsable la crisis sanitaria. Entonces, yo sí quisiera un análisis suyo, una respuesta suya con respecto a las últimas declaraciones de las últimas horas del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Bueno, lo he manifestado en redes, hay varias inconsistencias. Primero, negándose a reconocer que el tema de vacunas no es inherente al manejo de la pandemia. Esa es una declaración muy imprecisa. La vacunación está directamente relacionada con el tema de manejo de la pandemia. Si no vacunamos rápido y bien, como te decía, pues habrán las mutaciones, se darán acá en el país. Mientras más tiempo permanezca el virus en el cuerpo, más probabilidad de mutar tiene. Y si otros países están vacunando a la velocidad que se ve, Argentina 52 millones de dosis, Perú, Colombia más de 20 millones de dosis y nosotros agarrados 25.000, que no sabemos ni cuándo nos llega, no responde además a un precio que es exorbitante, un promedio de $80 por dosis. Ese es el precio comercial que tú vas a Estados Unidos y te ponen en cualquier sitio a $80, pero estamos viendo que las otras vacunas cuestan $4. Entonces, el tema aquí es cuántas vacunas usted podía comprar con 4 o 5 millones de inversión que se ha hecho para garantizar las dosis que han prometido de la vacuna de Pfizer, ¿no? Sabiendo que esta vacuna, una vez más lo digo, casarse con una vacuna es muy complicado porque la oferta llegará de otras vacunas más baratas. Hay una vacuna cubana, 2 vacunas rusas, hay vacunas, la de Oxford mismo, la de Moderna. Es decir, no hay que casarse con una vacuna, sino dejar que vengan las ofertas y mirar la costo-efectividad de esta vacuna. Si usted puede comprar más vacuna a menos precio, pues lo debería hacer. Ahora, si usted trae 2 o 3 millones, lo que ha pasado en el Reino Unido, que vacunan la primera dosis a la mayor cantidad de población y le dejan condenada a que en 3 meses se ponga la misma vacuna. Y si llega otra vacuna más barata a $4, yo no me puedo poner, pues. Entonces, ¿por qué no se responde estas preguntas? Habría que cuestionarle al ministro. Luego, eso por una parte, no responde preguntas sobre el costo, quiere sacarse el tema de vacunas, como que no fuese manejo de la pandemia, y luego reitera una vez más este tema, este mensaje mixto, controvertido, que provoca falsa sensación de seguridad, diciendo que ha sido la mejor gestión de la pandemia. Cuando vemos que el registro civil publica las cifras a finales de año y tenemos más de 43,000 muertos en exceso que años anteriores, que el promedio de los 5 años anteriores. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Cayó la bomba de Hiroshima? ¿Qué pasó? ¿Cómo uno se explica esos muertos si no es por esta pandemia? Díganme, entonces, la gente se suicidó, la gente, no sé, vino una guerrilla, tuvimos, no sé, se dio armas a la población para que se maten. ¿Qué pasó para demostrar esas 43,000 muertes? Muy probable el 80 o el 90% de estas sean a causa de esta pandemia. Y eso no está en la cifra que dijiste, Alexis. El exceso de mortalidad que señala el Financial Times no contempla los 43,000 muertos. Es decir, estamos peleándonos ahí cabeza a cabeza con Perú para del país con mayor exceso. Guayas tiene 400, casi 500% de exceso de mortalidad. Es la segunda
localidad luego de Lombardía con mayor exceso de muertes. Entonces, ¿cómo te puedes vanagloriar de esta gestión? Y el impacto que tiene en la comunicación a la población es bárbaro. Ustedes han de haber visto en los chats, yo sí lo vi, que decía, ya en enero me voy a vacunar, me voy nomás a reunir, no me ha de pasar nada, estamos muy cerca. Cuando yo converso en la radio con los radioescuchas, dicen, pero hay que esperar ya unos 15 días nomás para vacunarnos. ¿Qué mensaje le estamos dando a la población? Ha sido un Como que el manejo 18 de bastante enero yo rápido. me pongo en una fila para recibir una vacuna que nunca hay, que es un espejismo. Se relajan, empiezan a repartir ivermectina y usted ve las declaraciones de la persona, yo tomo cada 20 días ivermectina y ya no uso mascarilla. Entonces miren la irresponsabilidad que se tiene con este mensaje mixto e impreciso a la población. El mensaje debe llegarle claro y dejaron por un momento la demagogia, que eso pues no le hace nada bien al manejo de la pandemia. Ahora, doctor, el ministro de Salud dio a conocer esta noticia sobre la presencia de la variante del COVID-19 del Reino Unido en nuestro país en momentos en que el sistema de salud en general en varias ciudades está al límite y se han anunciado medidas como controles de aforo, por ejemplo, y que ningún pasajero va a poder a partir de este 13 de enero ser admitido sin el resultado de pruebas PCR, pruebas que hemos visto que incluso han sido falsificadas, no sé cómo utilizar el término adecuado para ello. ¿Son suficientes estas medidas o qué debemos hacer? Si del lado de la autoridad lo único que nos dicen es eso, no vamos a permitir el ingreso de personas que vengan del extranjero si no tienen una prueba PCR negativa y se va a controlar los aforos porque no podemos hacer más. Mira, el resultado de los 10 días del PCR es totalmente insuficiente. El control que hacen de la temperatura, peor todavía, el 30% tan solo presenta fiebre y con un analgésico pasarás pues desapercibido los controles del aeropuerto. Se tiene que ver un sistema fuerte de aislamiento, de muestreo aleatorio para la detección de estas variantes, porque ya está con la de Brasil cerca, ¿no? No sé si ya estará por acá, pero la de Brasil, del Amazonas, que ya afectó a Japón, hay otra de Sudáfrica. ¿Qué vamos a hacer? Lo que estamos haciendo es esperar que lleguen las variantes y sentarnos a llorar viendo a la gente que está esperando una cama. Entonces, un sistema de vigilancia epidemiológica que no hemos aprendido en un año. No tenemos un sistema de vigilancia fuerte, que se le haga pruebas diagnósticas, que se le haga seguimiento al viajero, que llegue, que se le llame todos los días, que se le aísle en algunos casos 10 días, como hacen otros países, debe quedarse en cuarentena. Apoyémonos en los hoteles que están desocupados, tienen la plata guardada ahí van a gloriarse de que dejan no sé cuántos millones de dólares al próximo gobierno. Por favor, utilicemos ese dinero para reactivar los hoteles, que los pasajeros pasen ahí 10 días antes de llegar acá, que no tengan que gastar de su bolsillo. Las pruebas de antígenos te dan el resultado en 10 minutos, es un hisopado, en 20 minutos, perdón, es un hisopado que te hacen, pero se detecta partes del virus y se puede dar el resultado inmediatamente, no tienes que esperar la PCR 1 o 2 días a que te den el resultado y se pierde el contacto con el viajero. ¿Qué hubiese pasado hace, no sé, 1 o 2 meses que se alertó sobre esta variante y se empezaba a hacer un secuenciamiento aleatorio, aunque sea, hubiésemos detectado a esta gente antes del 12 que dicen que ha llegado al país? Y ya se hubiese anunciado quizá como uno de los primeros países que ha detectado esta variante, y lo podemos hacer. Las universidades lo pueden hacer, hay secuenciadores masivos, hay voluntad, lo que dicen es que no hay plata. Entonces Doctor, habrá que ver si no hay plata, porque el sistema de vigilancia es ineficiente, el sistema de rastreo de contactos es ineficiente, y ahora el sistema de epigenómica, que se llama, de detectar estos cambios, de estas mutaciones, tampoco. Entonces ni lo uno ni lo otro, ni cerramos los aeropuertos, no es una estrategia tan efectiva, pero lo que te da es tiempo. Ahora ya es imposible cerrar los aeropuertos. El costo oportunidad de eso pasó hace rato, así que cerrando el aeropuerto es amagar como que estás haciendo algo. doctor, coincidiendo con usted, de hecho, nosotros en este espacio junto a Licenia
hemos sido realmente reiterativos en enviar mensajes más bien llamando a la reflexión de la gente, a mantener siempre las medidas de bioseguridad, porque los mensajes que han llegado a la población desde las propias autoridades y reproducidas por algunos medios de comunicación de manera irresponsable sobre la llegada de la vacuna han generado precisamente esas distorsiones y ese relajamiento, ¿no? Gente que dice, ah, ya viene la vacuna, entonces nos vamos a la fiesta de Navidad, de fin de año. Nosotros acá hemos apelado siempre a la responsabilidad ciudadana y a mantener, incluso cuando se haya ya suministrado la vacuna, a mantener todavía las medidas de bioseguridad. Pero yo quisiera que usted también, a propósito del pésimo manejo público de la pandemia y de la crisis sanitaria por parte del gobierno, del Ministerio de Salud y de las autoridades, que nos diga cuál fue la media regional en la aplicación de pruebas para diagnosticar COVID y cuál fue el trabajo que desempeñó en ese sentido el gobierno de Ecuador. A ver, somos uno de los países que menos pruebas hace. Para que tengas una idea, Chile hace casi 10 veces más pruebas que el Ecuador por cada 1000 habitantes, ¿no? En este sentido, hay un mensaje que se podría grabar, dos mensajes, perdón. El primero es que uno debería rastrear, o sea, hacer pruebas por cada caso confirmado entre 15 y 20 personas. Imagínese. Si usted ha escuchado que algún amigo, familiar está contagiado, el sistema debería hacer entre 15 y 20 pruebas a los contactos de esta persona. No solamente para adelante, sino con quién se reunió usted, sino para atrás, cómo se contagió. Ese es el sistema de rastreo. Entonces, ¿hacemos eso? No lo hacemos. Es un sistema que ha dicho el ministro que es un sistema inteligente de pruebas. Lo que hay que aterrizar es a nivel familiar, ¿no? ¿Cuántas pruebas hacemos? Muy pocas. Entonces es imposible detectar los brotes que tenemos. No vemos la curva, sino después de 5, 6, 7 semanas vemos qué es lo que pasó en el pasado y ya es muy tarde para reaccionar. Los casos se siguen actualizando. El otro parámetro fundamental y que critica la gestión es el represamiento de las pruebas. ¿Ustedes se imaginan que haya 40, 50 mil pruebas que no se hayan cargado en el sistema por meses? Entonces, ¿cómo sabemos si esos 50 mil casos fueron en una semana, en otra semana? No tenemos idea porque no hay un sistema eficiente de testeo masivo. Y desgraciadamente, es decir, no es que sean estrictamente necesarias las pruebas. Por ejemplo, Japón lo hace con muy pocas pruebas, pero porque tiene un sistema de confinamiento, un sistema de rastreo muy efectivo. Si a usted le dicen, usted estuvo en contacto con Licenia, que es positivo, Alexis estuvo en contacto, así que usted tiene que quedarse 10 días en casa. Dígale pues a un ecuatoriano eso, que sin una prueba positiva se quede en la casa. No se va a quedar, hay que tener una cosmovisión, un entendimiento social de la enfermedad, de cómo piensa el ecuatoriano. Hay que hacer pruebas masivas porque si no las personas no se quedan en casa, piensan que no están contagiadas porque no tienen síntomas y ya sabemos que el 60% de las personas que contagian son los asintomáticos. Doctor Simancas, ¿cómo ocurre esto de que gente que PCR falsificadas? O sea, no estamos en la capacidad de controlar que las pruebas que se presentan sean correctas, que sean reales, por un lado. Por otro, el ministro de Salud ha dicho que esta nueva variante del COVID-19 es solo más virulenta, pero no es más letal. ¿Hay algún síntoma distinto de las otras variantes que debamos estar alerta para poder identificar y saber si tal vez lo estamos portando? ¿Cómo la gente se puede dar cuenta que está con esta variante del COVID-19 del Reino Unido? O otras que no sean conocidas ya. Bueno, clínicamente no es diferente o hasta el momento no se ha demostrado ser diferente. Algunos colegas en algunos chats manifiestan que están teniendo síntomas más fuertes de cefalea, de escalofríos, diferentes, o sea, está en la población joven y adulta joven,
está teniendo como más sintomatología. Pero esto te digo, es evidencia empírica todavía, no hay una evidencia científica que la diferencie esta variante de la otra, y por eso es que se necesita hacer el análisis genético del virus, ¿no? Es decir, son indistinguibles. Y luego me preguntabas Sobre las pruebas falsas. ¿Cómo sobre las pruebas detectamos? falsas. Ajá. Ya. ¿Por qué no podemos detectar que Eh, son falsas? Nos damos cuenta cuando la gente ya entró y ya contagió. Exactamente, es muy fácil ahora con tantos laboratorios que hay, que hay varias denuncias públicas, ¿no? En los medios hay varias personas que están en investigación por entregar resultados falsos o alterar estos resultados, pero a la persona que recibe, pongámonos en el escenario, ¿no? Una persona que esté en el aeropuerto, que te recibe un papel que con mucho recelo, ¿qué hace? Le mete en un sistema, este inmediatamente se contacta con el laboratorio. Eso no pasa. Hay una suerte de confianza, deje nomás el papelito, ponga sus datos ahí. Eso es lo que está pasando, desgraciadamente. Entonces tiene que intensificarse con más personal, con tecnología, para verificar si estas pruebas son reales o son falsas. Y luego, ¿qué pasa internacionalmente, no? ¿Cómo hago yo para contactarme con un laboratorio, eh, no sé, Cimalab de Chile, que emite un certificado de PCR y llega al país con membretes, con sellos, con marcas? Me toca llamar al laboratorio en Chile para ver si, para verificar esta información. Entonces, por eso es que es necesario in situ tomar la prueba, pero no las pruebas chimbas, estas rápidas que se ponen en el dedo con una gota de sangre. Hay que hacer un hisopado, probablemente ayude las pruebas de antígenos que dan la respuesta en 20 minutos, y el paciente, si está positivo, o tiene que regresarse o tiene que confinarse, más bien tiene que confinarse, no podría meterse en un avión, tendría que confinarse en un centro de aislamiento, y eso es lo que no se tiene. O si no, del país de origen, Ecuador exige que se haga una prueba de antígenos o de PCR, y en 4 horas el paciente pues tendrá su resultado antes de subirse al avión. Doctor El problema Simancas, es que te piden 10 días antes, No sirve. imposible que se pueda hacer algo con eso. doctor Simancas, hemos visto por lo que ha sucedido con esta, además tiene un nivel de transmisibilidad mucho más veloz, más rápido que la cepa que conocíamos. Países en Europa se vieron obligados a ir a un nuevo proceso de confinamiento. Acá hay autoridades como el propio alcalde de Quito que han dicho ya y han anticipado que por la grave situación económica y social que vivimos, va a ser muy difícil, muy complejo, casi imposible que nosotros tomemos una medida de restricción tan extrema como esa, la de confinarnos nuevamente. Entonces, desde su visión de especialista en temas médicos, epidemiológicos, sanitarios, ¿cuál cree, cuál prevé usted que va a ser la decisión que tomen las autoridades? O más bien, tomando en cuenta además que siempre hacen todo lo contrario de lo que recomiendan los especialistas como usted, ¿cuál debería ser la decisión que tomen las autoridades para cuidar y preservar la salud y la vida de la gente, tomando en cuenta de que ya esta variante está circulando en el país? Bueno, mira, en marzo el confinamiento era una medida pues muy entendible. Ahora, que no te hayas preparado para evitar un confinamiento, ojo, para evitar un confinamiento es totalmente desastroso. No tienes pruebas, no tienes rastreo, no puedes controlar un brote, peor con las nuevas variantes. Habría que esperar luego que incremente esta lista de espera. Ahorita está, me parece que en 50, 60 personas que están esperando una cama, eh, eh, solo en Quito. A ver si es que esta lista empieza a subir, si se empiezan a ver otra vez muertos en las calles, si no se empieza a hablar ya de un confinamiento o no, que debería ser, a mi punto de vista, mucho más dinámico, mucho más corto, un par de semanas, y con una planificación de qué vamos a hacer en esas 2 semanas, ¿no? Donde la gente esté en sus casas, donde la gente disminuye la movilidad. El impacto de la movilidad es muy, muy, muy leve,
decir, la movilidad de los vehículos, de esto de restringir es un impacto muy, muy leve, como te decía, pero el problema es que no sabes dónde está el virus, no sabes por dónde caminar, no sabes por dónde moverte, y si no sabes dónde está el virus, lo único que te queda es pues estas medidas draconianas del confinamiento. Otros países han hecho 4 o 5 semanas de confinamiento porque hay una explosión de casos y desde el punto de vista de epidemiología y salud pública no sería descabellado que en las próximas semanas nosotros tengamos que realizar un confinamiento ante este repunte de casos que se avisora incrementará muchísimo, ¿no? Este repunte de casos, doctor Simancas, no va a ser solo por esta variante, ¿no? Sino también por el resultado de los feriados de tanto de Navidad como de fin de año. Eso podría poner más presión en el sistema sanitario. ¿Usted cree que este repunte va a ser considerable, tomando en cuenta todas estas cosas, los feriados y ahora la presencia de esta variante del COVID-19 del Reino Unido? Efectivamente, coincide y lo que estamos viendo es un fenómeno de que la gente se reunió antes de Navidad. Y Okay. eso hay que ser muy sinceros. La gente hizo su fin de año, su Navidades desde el 18, 19, 20 y ese es el impacto que estamos teniendo. Y de lo de fin de año, pues estamos recién empezando a ver y se nos viene pues unas 2 o 3 semanas, pero dramáticas, que quizá no veremos en los casos, ¿no? No vamos a ver esta incremento, pero explosivo, porque no tenemos pruebas. ¿Cómo saca el COE este repunte de casos si no tiene pruebas? Si hace 700 pruebas, si hace 1000 pruebas, pues lo máximo que podrás ver es los 1000 casos diarios, Y pero pueden estar habiendo. Ujú. y la O sea, situación en las unidades de cuidado intensivo, ¿cómo está, doctor? ¿Cuál es la situación en los hospitales? La situación de los últimos reportes se han ampliado ya, eso es, estamos teniendo la suerte de datos confusos también, porque teníamos 100% de saturación de hospitalización y cuidado intensivo, y ahora tenemos más pacientes, tenemos más casos, pero tenemos más camas. ¿Qué está pasando? Obviamente ya hay las carpas, ya se adaptaron como en marzo otras áreas, se quitaron la parte de cirugía, se habilitaron las camas en traumatología, entonces empiezan a subir el número de camas y ahora tenemos, a pesar de eso, tenemos saturación 100% de UCIs en Guayaquil, 100% de UCIs en Quito, me parece que en Cuenca había 95, 96% que se llenará rápidamente. Y en hospitalización pasamos del 80% en todo el país en hospitalización, ¿no? Los pacientes están llegando graves. Es cuestión de ver los mensajes en redes sociales, nomás pidiendo ayuda, que alguien si le puede conseguir una cama. Esas son medidas ya fuertes de que estamos teniendo serios problemas de contrarrestar este brote. Y ya cuando tenemos esto es una reacción tardía. Todo lo que hagas ya tienes cientos de pacientes que están en este momento en casa requiriendo hospitalización y que el sistema no le da abasto, ¿no? Si llaman, si van a emergencia, no les recibirán, les van a decir que se vayan nomás a la casa, que no están tan graves, que hay pacientes más graves. A los de hospitalización les dirán que pues esperen un rato y entonces así este círculo vicioso de la demanda de camas empieza a generar muertes, ¿no? Eso es lo que pasa. estas cifras que tenemos a diario, que nos da a conocer el Ministerio de Salud, doctor Simancas, obviamente por lo que le escucho no reflejan la realidad, porque si nos dicen que hay 400 infectados más, 1000, 1500, a lo sumo 2000, eso quiere decir que no hay pruebas para determinar la cantidad real de infectados, ¿no? Que se ha disminuido los contagios por las buenas gestiones que se han hecho de parte de las autoridades sanitarias, sino que no hay pruebas que determinen la cantidad suficiente, que determine la cantidad real de infectados. Definitivamente, mire, yo soy profesor, pues no tengo el sueldo que todos anhelan, pero a mí me cuesta pues sacar, yo me he hecho varias pruebas PCR, me cuesta para hacerle a mi familia y lo pienso pues. Mis tíos se han infectado, mis familiares se han infectado y a mí me cuesta recomendarles que hagan a toda la familia las pruebas.
estamos hablando de 500, 600 dólares. Y eso reiteradamente mientras uno se expone en el trabajo, mientras uno se expone a visitar a un paciente, atender a un paciente. ¿Qué es lo que está pasando? La traducción gráfica de esto es lo que pasa a nivel familiar. Eso hay que exponerlo a todo el país. Las personas no tienen acceso gratuito a las pruebas y tampoco pueden adquirir a un costo moderado. Tenemos los costos fijados en 120 dólares. Algunos laboratorios han bajado el precio, pero estamos hablando que una familia promedio de 4 o 5 personas tiene que desembolsar 400, 500 dólares por varias ocasiones, y eso nadie lo hace. Entonces, si usted está infectado, las familias están esperando, ojalá el guagua no se enferme, ojalá la tía que tiene diabetes no le pase nada. Y esa es la suerte, esa es la traducción gráfica de lo que está pasando en el país. Son datos, hay un subregistro tanto de casos como de muertes. Y luego, si analizas, si haces 700 pruebas al día, y analizas esto, pues tendrás una gestión exitosa porque no tienes ni casos ni tienes muertes. Entonces, esos cálculos que hacen ahí son demagógicos y no reflejan definitivamente la realidad. Un cálculo que se puede hacer es que más o menos, si la letalidad es del 1%, pues esperaríamos por cada muerto alrededor de 100 contagiados, ¿no? Estamos hablando de 40.000 muertos más o menos. Tenemos millones de contagiados en el país y lo que hemos podido documentar es tan solo lo que nos dice el COE. No vemos reflejado los epidemiólogos las curvas, no se puede tomar decisiones con base en los datos que reportan a diario. Muchísimas gracias al doctor Daniel Simancas, epidemiólogo, director de investigaciones de la Universidad UTE. Alexis, 9:03 ya, tiempo de despedirnos. Le queremos agradecer muchísimo siempre, doctor, por su información. Siempre es muy didáctico y muy interesante escucharle y sobre todo por abrirnos los ojos a una realidad que estamos viviendo y que tal vez no la logramos dimensionar por la falta de información que hay sobre el tema. Muchísimas gracias, doctor.